Sean todos bienvenidos a mi canal. Dios te bendiga nuevamente. Te agradezco tu sintonía, esperando que Dios en este día nos hable a través de su palabra. Sean bienvenidos a mi segmento Busquemos en la Biblia. Mi nombre es Evelyn Virula y espero que hoy tú disfrutes de la lectura bíblica conmigo, que podamos tomar ese tiempo de adoración. Cuando leemos las Escrituras también estamos adorando al Creador. Así es que ponte cómodo y vamos a leer las Escrituras. Vamos primero a orar. Padre, te alabo, te glorifico, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tu grandeza. Gracias por el favor que nos das, Señor, de darnos la vida. Gracias por esta bendición, Señor, de tomar este momento para leer tu palabra. Glorifícate a través de ella. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Leemos la palabra del Señor con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mateo capítulo 28. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta tu ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Entrando Jesús a Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico y gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión le dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado se fue sanado en aquella misma hora. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama con fiebre. Y tocó su mano, y la fiebre le dejó, y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos,
mas el Hijo del Hombre no tiene a dónde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo: Sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y les despertaron diciendo: Señor, sálvanos porque perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, hijos? ¿Qué tienes con nosotros? Jesús, Hijo de Dios, ¿has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba pasando lejos de ellos un hato de muchos cerdos. Y los demonios les rogaron diciendo: si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo: id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos, y he aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Y los que los apacentaban huyeron, y viniendo a la ciudad contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Padre, gracias te doy, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por las enseñanzas que hoy tú nos tienes a través de este capítulo de tu palabra. Te pido que te glorifiques y hables a cada vida. Nos des la interpretación correcta. Padre, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. En este capítulo 8, Dios aquí nos habla de muchos acontecimientos que pasaron en el ministerio de Jesucristo, de cómo el Señor, todas las obras que hacía, los milagros, las sanidades, las liberaciones que nuestro Señor hacía con las personas que estaban atadas. Este es un capítulo que demuestra la autoridad y el poder de Jesús sobre la enfermedad primeramente, sobre los demonios y sobre la naturaleza a través de milagros, sanaciones de leprosos, de personas que padecían enfermedades, de personas que estaban presas por la influencia del demonio, endemoniados. Ese es un capítulo muy importante en el cual nosotros debemos de leerlo y agarrar fe de que nuestro Dios es el Dios todopoderoso, que todo lo puede, que todo, absolutamente todo lo puede. No hay nada imposible para Él.
En los versículos del 1 al 4 podemos ver que aquí se acerca a el Señor un leproso y apela a la misericordia del Señor. Le dice: si quieres, puedes sanarme. La enfermedad de la lepra, esa era una enfermedad, o es todavía, pero anteriormente era una enfermedad que te excluía del grupo. Cuando tú padecías de la lepra, te sacaban a vivir fuera de la ciudad, fuera de tu familia. O sea, un leproso vivía una vida bastante triste, una vida de muchos desprecios, una vida donde la soledad inundaba el corazón de los leprosos. Nadie los quería, solamente su familia, pero no podían acercarse, porque la lepra era contagiosa, es una enfermedad que se contagia. Y los israelitas tenían leyes para los leprosos. En Levíticos 14 había leyes para que estas personas que adquirían esta enfermedad no estuvieran alrededor de la sociedad, de las personas. ¿Por qué? Porque estaban inmundos, contaminaban. De acuerdo a la ley, el individuo que adquiría una lepra era separado, era aislado de sus familias, eran apartados de la sociedad. Y la gente lo despreciaba, los religiosos lo despreciaban, eran como muertos en vida, porque no eran aceptados, eran muertos en vida. Pero gloria a Dios por Jesucristo, porque llegó Jesucristo, aquel que da la vida, y le dio vida a los leprosos, a los muertos en vida. El poder de nuestro Salvador es el poder inigualable que levanta muertos, que sana todo tipo de enfermedad, que reprende a demonios. No hay otro como Él. Aquí vemos que cuando este leproso le dijo: si quieres puedes limpiarme, Jesús extendió la mano y lo tocó y le dijo: sí quiero. Porque Dios quiere, el Señor quiere sanarnos, quiere que nosotros seamos limpios. Y el Señor lo limpió y le dijo: mira, no se lo digas a nadie, porque empezaba, ¿verdad? El Señor haciendo milagros, ministerio, y no era el tiempo de que se regara en todo alrededor la presencia de que Él estaba haciendo milagros en estas personas. Pero vemos que aquí el Señor nos demuestra en estos primeros versículos de la Escritura que Él empezó sanando a las personas. Después continúa y viene a Él un centurión y le dice: Señor, tengo mi siervo enfermo, por favor ve, por favor sánalo. Un centurión romano, estamos hablando aquí de un gentil, no de un judío. Un centurión era un jefe que tenía a su cargo una centuria, o sea, muchos soldados a su cargo. Era una persona con una posición alta. Y viene y se humilla, el gentil viene y se humilla al Señor con esa fe. Señor, por favor, tengo a mi siervo que está atormentado, que está enfermo, está gravemente paralítico, sánalo. Y tenía una fe tan grande que él tenía la seguridad de que el Señor no tenía que ir allá para sanar a su siervo, sino que solamente con el Señor ordenar, ya con eso su siervo era sano. Gloria a Dios, esa es la fe que Dios quiere que nosotros tengamos.
Aquel que tiene fe es aquel que recibe el milagro. Y el oírlo, el Señor se maravilló y dijo, ni en Israel yo he encontrado tanta fe. Y el paralítico, el siervo, fue sano por la fe de este centurión. La sanidad divina, que no tuvo que el Señor estar presente, pero por la fe de su jefe fue sano. Hay muchas formas. Aquí nosotros enseñamos, cuando discipulamos a unas personas, los que candidatos a bautismo, le enseñamos que los milagros, las sanidades, Dios, el Señor, por la palabra, usaba diferentes métodos. Podía el enfermo estar presente y ser sanado por el Señor. Pero podía el enfermo estar ausente, pero había una persona con fe que pedía por ese enfermo, y por la fe Dios premiaba la fe de esa persona, porque es la fe la que obra el milagro. Si tenemos fe, no hay milagro que Dios no pueda hacer. Tú estás necesitado de un milagro. Ten fe que el Señor puede hacerlo. El Señor puede obrar en toda situación. Aquí vemos que obró el segundo milagro en el siervo del centurión. Después continúa aquí hablando que el Señor continúa su camino. Después de maravillarse con la fe que no tuvieron su propio pueblo, el pueblo israelita, los judíos, no tuvieron esa fe en él, pero en cambio un extranjero, centurión, romano, gentil, sí tuvo esa fe gigantesca que Dios está buscando en ti y en mí. Amén. Y continúa el Señor y le dice, como has creído, así será hecho. Como has creído. Y continúa aquí diciéndonos que vino a la casa, Jesús a la casa de Pedro, y vio a su suegra. Para aquellos, ¿verdad?, que les enseñan que el apóstol Pedro, el jefe de la iglesia tradicional, era soltero. Aquí en Mateo 8, capítulo 14, nos habla aquí de que Pedro tenía suegra, ¿sabe? O sea que Pedro también tuvo esposa, no se pierda. Pedro tuvo esposa. Y dice que esta suegra estaba enferma en cama con fiebre. Y el Señor, el dador de la vida, el que sana toda enfermedad, vino y sanó a esta mujer. Y dice que y tocó su mano y la fiebre le dejó y ella se levantó y le servía. Así de simple. El milagro que Dios hace, así de simple. La tocó, se levantó el milagro. En el primer milagro del leproso, fue una pregunta. Si quieres, puedes sanarme. Sí, sí quiero. Y fue sanado. En el segundo milagro, el centurión le dice, sana mi siervo. No tienes que ir. Desde aquí di la palabra, solo con tu palabra. Así será hecho. En el tercer milagro, tocó su mano. La fiebre huyó. Gloria a Dios por nuestro Dios Jesucristo amado. A Él sea toda la gloria. Él puede sanar, Él puede libertar. Y si tú estás enfermo, hoy tú puedes recibir sanidad poniendo la fe en Jesucristo. Amén. Yo voy a orar por ti para que Dios te toque y te sane. Aunque no te conozco, pero en mis oraciones, Señor, sana a aquel que está escuchando esta palabra, que está enfermo y necesita la sanidad. En el nombre de Jesús el milagro es hecho. Él es el único que puede sanar todo tipo de enfermedad. Para Él no hay nada imposible. Y dice que más adelante, dice que habían unos cuantos discípulos que se acercaron a Él y querían servirle. ¿Cuánta gente no quiere dicen yo quiero servir a Jesús? ¿Cuánta gente no buscan por sus propios medios querer servir a Jesús? Querer seguirle. Pero hay una sola forma de cómo servir y seguir a Dios. Y es a través de Jesucristo. Aceptándolo en tu corazón. Ahí tú empiezas a seguirle y a servirle. De lo contrario, puede llevar mucha religión. Puede ir todos los domingos a tu misa. Puede ir todo el tiempo. Pero si no lo aceptas en tu corazón y permite que Él cambie todo tu panorama, toda tu vida presente, todos tus
lo que tú acostumbras a hacer diariamente, por no decirte tus vicios, tus malas costumbres. Si no permite que él entre para que haga un cambio, no lo has aceptado. Así que te estimulo a que lo acepte hoy. Habían unos que dice que se acercaba mucha gente al pasar Jesús al otro lado. Y vino un escriba y le dijo: maestro, te seguiré. Uy, promesa grande esa. Te seguiré, Señor. Tal vez un día tú hiciste esta promesa: te voy a seguir, Señor, pero ya se te olvidó. Hoy el Señor te dice: la promesa que me hiciste todavía puedes seguirme. Te seguiré, Señor, maestro, a donde quiera que vayas, hasta la cruz. Hay que tener cuidado cuando prometemos, pero Dios conoce el corazón y sabe cuál era la intención que tenían las personas al acercarse a Él. Y el Señor le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos su nido, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Diciéndole: oye, si tú estás dispuesto a seguirme, a agarrar también los sufrimientos, a renunciar a todo, a no tener nada. No puedes seguirme junto con todos tus anhelos, sino que ahora el anhelo tuyo es seguirme a mí. Las zorras tienen su guarida y las aves de los cielos su nido. Cada uno tiene su casa. Yo no tengo casa. Dice: el Hijo del Hombre no tiene a dónde recostar su cabeza. Diciéndole a este escriba: ¿tú estás dispuesto verdaderamente a seguirme? ¿Tú estás dispuesto a dejar tu comodidad? ¿A dejar todos tus anhelos? ¿El amor que tienes a todas tus posesiones? ¿El amor que tiene a todo este mundo? Solamente aquellos que están dispuestos son aquellos que verdaderamente me van a servir. Y dice que vino otro discípulo y le dijo: Señor, permíteme que vaya primero. Como mucha gente tiene planes y decir: yo te voy a seguir, pero primero voy a hacer esto. Hubo uno ahí que le dijo: yo voy a dedicarme a servirle a Dios, a cantar para Dios cuando cumpla mis 35 años. Y qué dolor. Porque la decisión es hoy y tiene que ser la decisión firme de hacerlo hoy. Porque mañana no sabemos si vamos a estar vivos. El día de tomar la decisión y de accionar es cuando escuchas el llamado. Aquí este hombre le dijo: yo te quiero servir, yo te quiero seguir, pero primero déjame que yo entierre a mi padre. Posiblemente este era un hijo el hijo mayor de su papá, porque el hijo mayor, de acuerdo a las costumbres antiguas, tenía la responsabilidad de llevar a su padre hasta la sepultura. Y también él era el que heredaba también. Hay muchas hipótesis y hay muchas conjeturas a través de esta expresión, que posiblemente él era el hijo mayor, posiblemente estaba esperando que muriera el papá porque él era responsable, o porque también él era el que iba a recibir la herencia. Cuántas cosas no tiene el ser humano en su mente. Pero el caso es que decidirte por Cristo, por seguir a Cristo, no es cuando vaya y entierra a tu papá, es ahora que tú tienes vida, pues tú no sabes si mañana tú vas a tener vida. El Señor le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos, queriendo decir que toda persona que no tiene a Cristo está muerto. Usted sabía, toda persona que no tiene a Cristo está muerto en delitos y pecados. Está muerto, aunque físicamente esté viva, pero espiritualmente está muerto. Y si muere en esos momentos, se va al infierno. No hay salvación. Así que no hay tiempo para perder. No hay tiempo para perder. Este es el momento de nosotros buscar a Dios. Dice: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y no era que el Señor se estaba siendo el desentendido. Si Jesús está en la barca, no hay ninguna tormenta que va a voltear la barca. Si Jesús está en la barca, no hay por qué tener pavor, no hay por qué tener miedo.
porque Jesús está ahí. Y Jesús es el que echa fuera el temor. Jesús es el que tiene el dominio de toda situación, de toda tormenta que llegue a la vida, de toda situación dura. Ellos fueron y le despertaron. El Señor les responde: oye, ¿por qué teméis? ¿Por qué no poner la fe en acción? Él está en la barca, no necesitamos temer. Por eso que el cristiano vive tan confiado, porque si Cristo está con nosotros, ¿quién contra nosotros? El apóstol Pablo decía: si Cristo es conmigo, ¿quién contra mí? Ninguna tormenta va a poder derribarme. ¿Por qué teméis, hombre de poca fe? O sea que si esos hombres hubieran tenido la fe a esa altura, aunque hubieran visto la tormenta, hubieran reprendido la tormenta y hubieran tenido paz. Y el Señor trajo bonanza. Y el último tema aquí es el poder de Dios, el poder de Jesucristo para reprender demonios. ¿Sí? El poder de Cristo no tiene límites contra la naturaleza, contra la enfermedad, contra la incredulidad. No hay límites. Aquí vemos que el Señor hace una obra maravillosa que tristemente los que estaban ahí no supieron apreciarla. O unos fueron liberados, otros no supieron apreciarla. Vemos desde el versículo 28 hasta el 34 que este pasaje nos muestra cuando el Señor expulsa a los demonios que atormentaban a 2 hombres. Y para aquellos que creen que Satanás puede hacer lo que le dé la gana con su vida, con un hijo de Dios, Satanás no puede hacer lo que le dé el deseo. Satanás está sujeto a pedirle permiso a nuestro Creador. Aquí vemos que estos demonios reconocían la autoridad de Jesús y le dijo: ¿por qué vienes a atormentarnos antes de tiempo? Porque ellos saben que un día va a llegar el juicio para ellos, donde ellos van a tener su lugar en el infierno, en el lago de fuego. Dice que estos 2 endemoniados clamaron a Jesús diciendo: el demonio clamó a Jesús diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Porque el poder de Cristo es una ofensa para los demonios, pero no pueden resistirlo. Y dice que había un hato de cerdos, dice que estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos, y los demonios le pidieron el permiso a Jesús, ya que el Señor lo iba a sacar del cuerpo de esos 2 pobres hombres que estaban poseídos por ellos, atormentados por estos demonios. Le dijeron: si nos vas a sacar de aquí, déjanos por lo menos que vayamos a esos hatos de cerdo. O sea que ellos no son libres para hacer lo que les dé el deseo. No, nosotros tenemos la protección del Altísimo en nuestras vidas al creer en Jesucristo. Y el Señor le dijo: y ellos salieron, y dice la historia que ese hato de cerdos se precipitó al mar, se murieron, te ahogaron todos los cerdos, y concluye la historia que las personas que estaban a cargo de ese hato de cerdo se asustaron y corrieron y avisaron en la ciudad todo lo que había pasado. Y en vez de que las personas reconocieran el poder de Jesús para que otros también fueran libertados, porque en ese tiempo, igual que ahora, hay muchas personas que están poseídas de demonios y necesitan ser liberados, pero no, ellos lo que hicieron fue que le dijeron que se fuera de sus contornos.
en vez de decir, mejor ven para que sigas reprendiendo demonios, porque aquí hay muchos endemoniados, muchas personas atadas. Eso deja mucho que ver de la calidad de personas también que habían en ese tiempo, que no se preocupaban por otros. Habían personas atadas completamente, que vivían una vida esclavizada, porque estos demonios, dice que estos hombres eran atormentados en una forma tan fuerte que dice que salían de los sepulcros feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por el camino. O sea, nadie lo podían dominar a estos dos hombres que estaban tan llenos de demonios. Era como para alegrarse y aplaudir esto y pedir que mejor entra a la ciudad y reprende todos estos demonios, que hay mucha gente endemoniada. Pero no, mejor le dijeron vete, despreciaron el poder del Señor. Y tristemente esto se ve ahora, mucha gente desprecia el poder de Dios. Lo desprecia en vez de decirle, Señor, mejor entra a mi casa, mejor ven, entra, libértanos, sánanos. El Señor quiere sanar la enfermedad más grande que existe, que es la enfermedad del pecado. Y muchos seres humanos rehúsan en dejar entrar a Jesús en su corazón. Esto puede cambiar lo que está viviendo la sociedad, lo que está pasando muchas familias, de que viven atados, de que viven enfermos, de que viven esclavizados. Puede cambiar si invitamos a Cristo a que entre a nuestro hogar, a nuestros corazones. ¿Qué nos enseña Mateo capítulo 8? Nos enseña que Jesús tiene toda autoridad, o sea, todo poder para sanar enfermedades, para expulsar demonios y calmar, como nos dice aquí, toda tempestad de la naturaleza. Dios puede calmar la tormenta. ¿Estás atormentado? Invita a Jesucristo en tu vida, Él puede calmarlo. Pero la autoridad solo es una buena noticia si va acompañada de compasión, como la compasión que tiene nuestro Señor y Salvador. Un leproso fue sanado por Jesús, que él entendió al ver pasar a Jesús, al ver a Jesús. Oye, tú eres la única salvación que yo tengo. Si tú quieres, la disposición, si tú quieres, puedes limpiarnos. Este capítulo 8 nos enseña esa disposición que el Señor tiene para limpiarnos, para sanarnos y para salvarnos. Hasta aquí este capítulo 8, esperando que Dios haya hablado a tu vida. Si te gusta este contenido, dale me gusta, compártelo con otros para que otros puedan conocer la palabra de Dios. Suscríbete a mi canal para que este canal pueda crecer y pueda YouTube hacerlo llegar a otras personas que tal vez tú y yo no podemos llegar, pero a través de estos medios sí podemos llegar. Te espero en otro capítulo de Busquemos en la Biblia y espero que esta palabra llegue a tu vida y haga el trabajo, la obra para lo cual Dios nos las ha dejado. Dios te bendiga, que pases un maravilloso día.